Buenos días, Joaquín. La versión de la tata de estos niños es totalmente al revés de lo que se ha contado en este documental, al menos para ella. Primero me dice que ese documento notarial que aparece, ella no lo ha firmado. En ningún caso dice que, por favor, que se muestre ese documento entero porque ella no lo ha firmado. Que primero denuncia. Es después cuando esta revista saca en la publicación que ella ha denunciado porque ha visto varias cosas en la casa durante estos 2 años que no le han gustado nada. Dice que lo haría con cualquier persona. Y después Fidel, una vez que se desestima esta demanda y se desestima por un defecto de forma, Fidel la demanda a ella por injurias y calumnias y por derecho al honor. Esta la pierde Fidel, de nuevo vuelve a recurrir y de nuevo vuelve a perder Fidel. Todos estos documentos nos los ha hecho llegar, con lo que puedo decir que parecen, vamos, que son ciertos. Hemos hablado de muchas cosas, entre ellas me dice que en ningún caso Antonio David ni la manipula ni la da ningún tipo de retribución económica, que fue algo que hizo ella por hacer un bien y porque dice que no puede ver cosas como la que ella cuenta que vio en la casa de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Vamos a escucharla. Estuviste trabajando con Fidel y Rocío, ¿no? Sí, yo entré a trabajar cuando se acabó de separar de David. Desde el 98 a 2000, más o menos entrando y saliendo. Porque había cosas que no me gustaban, me marchaba, pero quería gustar a los niños, luego volvía otra vez. Por lo que yo vi, que no se corregía, y que era por lo que me iba y luego terminaba volviendo, presenté una denuncia. Tú presentas una denuncia por malos tratos de Fidel contra Rocío. Y no voy a una revista a venderlo, yo lo presento en un juzgado. Él dice que no la pegaba y Rocío va y declara que él no la pegaba. Pero lo que yo aporté como testimonio, que no te puedo decir lo que es, convenció al juez más que el testimonio de Rocío Carrasco. Se ha dicho que Antonio David te paga para que tú... Ella sostiene que no, que ni le paga dinero a Antonio David, ni la manipula para que vaya a hacer esa denuncia o para intentar que vaya a sentarse en tómbola a hablar de este episodio que ella sostiene que se produjo, aunque la justicia lo archiva. La verdad es que es todo muy Que sórdido. volvemos a lo mismo. Estamos en lo de siempre, es todo absolutamente sórdido este tipo de cosas. Yo siempre... ¿Por qué una simple niñera que trabajó apenas 2 años en casa de Rocío Carrasco se convirtió en la peor pesadilla de Fidel Albiac? ¿Por qué este hombre, que presume de ser abogado, perdió todos y cada uno de los juicios que interpuso contra ella? ¿Por qué una mujer que podría haberse forrado vendiendo exclusivas a las revistas durante 25 años ha elegido el silencio? ¿Qué vio realmente Irma Gómez dentro de esa casa que tanto miedo le da a Fidel que salga a la luz? ¿Por qué Rocío Carrasco mintió bajo juramento negando las palizas que recibía? ¿Será que toda la historia del documental que nos vendieron es una mentira gigantesca construida para ocultar la verdadera violencia que se vivía en esa casa? ¿Y si te dijera que los verdaderos maltratadores son precisamente los que se hacen las víctimas? Hoy vas a descubrir la verdad más incómoda de toda la saga Carrasco Flores. La verdad que Telecinco ocultó cuando emitió el documental de Rocío. La verdad que los tertulianos ignoraron cuando aplaudían cada lágrima de Rocío Carrasco. La verdad que está escrita en sentencias judiciales, pero que nadie quiso leer. Porque resulta que antes de que Rocío acusara a Antonio David de maltrato, hubo otra persona que denunció maltrato en esa familia. Y esa persona no denunció a Antonio David. Denunció a Fidel Albiac, el mismo Fidel que aparece en el documental como el marido perfecto. El Salvador, el hombre bueno que rescató a Rocío del monstruo. Pero cuando lees las denuncias, cuando analizas las sentencias, cuando escuchas los testimonios, descubres que todo es una inversión perfecta de la realidad. Que Fidel era el maltratador y Antonio David el padre que intentaba proteger a sus hijos. Que Rocío era la mujer maltratada que después se convirtió en cómplice de su maltratador. Que todo lo que nos contaron en televisión era una mentira perfectamente construida. Y la única persona que puede demostrarlo es Irma Gómez, una niñera paraguaya que cuidó a Rocío Flores y David Flores cuando eran pequeños, y que vio horrores que marcarían a cualquiera. Esta es su historia, la historia que nadie quiere que conozcas, la historia que desmonta 25 años de mentiras, la historia que explica por qué Rocío Flores no habla con su madre, la historia real. Noviembre de 1999, Madrid, barrio del Encinar de los Reyes. Una zona residencial tranquila donde viven familias acomodadas. En una de esas casas empieza a trabajar Irma Gómez como empleada del hogar. No es cualquier casa.
Es la casa de Rocío Carrasco, hija de la grandísima Rocío Jurado, y de su nueva pareja, Fidel Albiac, un hombre sevillano sin estudios que se ha convertido en la sombra de Rocío, el que controla todo, el que decide todo, el que maneja todo. Irma llega con referencias impecables. Es una mujer paraguaya trabajadora, honesta, que vino a España buscando una vida mejor. Le ofrecen un trabajo interno, vivir en la casa, cuidar a los 2 niños pequeños de Rocío. Rocío Flores, que acaba de cumplir 4 años, y David Flores, que apenas tiene 2. 2 criaturas preciosas que acaban de vivir la separación de sus padres, que no entienden por qué su padre ya no vive con ellos, que no entienden quién es ese señor nuevo que duerme en la cama de su madre. Porque la separación de Rocío Carrasco y Antonio David Flores no fue limpia, fue caótica, fue traumática y sobre todo fue solapada con el inicio de la relación con Fidel. Rocío no esperó a estar divorciada para empezar con otro. Y eso, aunque muchos lo critiquen por razones morales, es algo que pasa constantemente en la vida. Las relaciones se solapan. Una empieza antes de que termine la otra. No es bonito, pero es humano. Es real. Es normal. Lo que no es normal es lo que vino después. Porque cuando una relación nueva empieza, la gente suele estar enamorada, ilusionada, en esa fase donde todo es maravilloso, donde solo ves las virtudes del otro, donde estás con las hormonas revolucionadas y pareces un adolescente. Pues imagínate lo que debería haber visto Irma en esa casa en los primeros meses del año 2000. A una pareja feliz, cogidos de la mano, viendo películas juntos, haciendo planes, siendo tontos de amor como todos lo somos al principio. Pero Irma no vio eso. O mejor dicho, lo vio, pero también vio algo más. Algo mucho más oscuro. Algo que la dejó helada. Porque resulta que Fidel Albiac tenía un patrón. Un patrón que se repetía una y otra vez con la precisión de un reloj suizo. Cada mes. A veces cada mes y medio. Pero siempre, siempre, llegaba el momento. El momento en que todo se torcía. El momento en que el hombre encantador se convertía en un monstruo. Y el detonante era siempre el mismo. Leía algo en la prensa. Una noticia, un comentario, algo que hablara de él, de su relación con Rocío, de su pasado, de cualquier cosa que tocara su imagen pública. Y entonces se encendía, se transformaba y empezaba el infierno. Primero venían los insultos. Fidel, ese hombre que en público era educado y correcto, en privado llamaba a Rocío retrasada mental, mongola, inútil. Le decía que no servía para nada, que sin él no era nadie, que su carrera estaba acabada, que la gente se reía de ella, que nadie la quería, que sus propios hijos la odiaban. Un bombardeo constante de humillaciones diseñado para destruir su autoestima, para hacerla sentir que no valía nada, para que creyera que merecía todo lo malo que le pasaba. Y Rocío aguantaba, callaba, bajaba la cabeza, intentaba no provocar más, porque había aprendido que cuando Fidel empezaba con los insultos, era mejor no responder, porque si respondías, entonces venía lo peor. Entonces llegaba la violencia física. Fidel le ponía zancadillas para que se cayera, le daba cachetadas, la empujaba contra las paredes, la cogía del brazo con tanta fuerza que le dejaba marcas. Moratones que Rocío intentaba ocultar con maquillaje, lesiones que explicaba como accidentes, caídas tontas, golpes sin importancia. Todas las excusas que ponen las víctimas de violencia de género cuando intentan proteger a su agresor. Y lo peor de todo es que esto pasaba delante de los niños. Rocío Flores con 4 años y David con 2 estaban en esa casa. Escuchaban los gritos, veían los golpes, presenciaban cómo su madre era humillada una y otra vez. Y eso deja huella, eso marca, eso destroza la infancia de cualquier criatura. Irma lo veía todo, porque vivía allí, porque estaba las 24 horas, porque era testigo directo de cada episodio de violencia. Y al principio no sabía qué hacer. Tenía miedo, necesitaba el trabajo, no quería problemas. Pensaba que quizá era algo puntual, que se arreglaría, que mejoraría. Todas las excusas que nos ponemos cuando vemos algo terrible, pero no queremos enfrentarlo. Pero llegó un punto en que no pudo más.
porque los episodios se fueron haciendo más frecuentes, más violentos, más peligrosos. Y además, Irma tenía que proteger a los niños, porque cuando Fidel explotaba, cuando perdía completamente el control, Irma cogía a Rocío Flores y a David Flores, los metía en el coche y salía huyendo. Literalmente huyendo, como si escaparan de un incendio, como si se estuvieran salvando la vida. ¿Y a dónde iban? A casa de Rocío Jurado. La abuela, el único lugar seguro que conocían. La matriarca de la familia que, aunque no lo dijera públicamente, sabía perfectamente lo que estaba pasando. Porque no es normal que tu hija llegue a tu casa de madrugada con los niños y sin avisar. No es normal que aparezca con moratones en los ojos. No es normal que cojee durante días. No es normal nada de lo que estaba pasando. Y Rocío Jurado los acogía, les daba refugio, les permitía quedarse hasta que las aguas se calmaran, hasta que Fidel prometiera que no volvería a pasar, hasta que Rocío decidiera volver. Porque sí, Rocío siempre volvía, como vuelven todas las víctimas de violencia de género atrapadas en el ciclo de maltrato. Porque Fidel le pedía perdón, le prometía que cambiaría, le decía que la quería, que estaba estresado, que la prensa lo estaba volviendo loco, que no lo volvería a hacer. Y Rocío le creía, una y otra vez. ¿Y qué pasaba en la casa mientras ellos estaban fuera? Pues que Fidel destrozaba todo. Rompía televisores a patadas, partía las láminas del somier, cortaba la ropa de Rocío en pedazos pequeños, dejaba la casa hecha un campo de batalla, una escena de destrucción absoluta. Y cuando volvían, era Irma la que tenía que recoger los destrozos, la que tenía que tirar los televisores rotos, la que tenía que sacar las láminas del somier partidas, la que tenía que meter en bolsas de basura la ropa destrozada. Y todo seguía, mes tras mes, episodio tras episodio, violencia tras violencia, un patrón que se repetía con la regularidad de un calendario maldito. Y los niños seguían creciendo en ese ambiente tóxico, viendo cómo su madre era maltratada, escuchando los insultos, presenciando los golpes, aprendiendo que eso era el amor, que eso era una relación normal, que así se trataba a las mujeres. ¿Y sabéis cuál es el detalle más escalofriante de todo esto? Que durante todo ese tiempo, Rocío Carrasco y Fidel Albiac salían en las revistas como la pareja perfecta. Aparecían sonrientes en las portadas, daban entrevistas hablando de su amor, se hacían fotos cariñosas en eventos públicos, construían una imagen de felicidad absoluta, mientras en privado vivían un infierno. Porque eso es lo que hacen los maltratadores. Tienen dos caras, la cara pública, donde son encantadores, educados, correctos, y la cara privada, donde son monstruos. Y Fidel Albiac era un experto en eso. En público, era el hombre perfecto que había salvado a Rocío de su terrible exmarido. En privado, era el hombre que la llamaba mongola y la llenaba de golpes. Mayo del año 2000. Irma deja de trabajar en la casa de forma regular. Ha aguantado 6 meses de violencia constante, 6 meses viendo horrores, 6 meses sin poder hacer nada. Y decide marcharse. No puede más. Necesita alejarse de ese infierno, pero sigue volviendo de forma esporádica. Cuando Rocío la necesita, cuando hay alguna emergencia, cuando los niños necesitan cuidados. Y así pasa otro año de idas y venidas, otro año de seguir siendo testigo de lo mismo. Hasta que en julio del 2002, Irma deja definitivamente la casa. Y entonces toma la decisión más valiente de su vida. Decide denunciar. Octubre del año 2002. Irma Gómez se presenta en la comisaría de policía y pone una denuncia formal contra Fidel Albiac. No por lo que le ha hecho a ella, sino por lo que le ha hecho a Rocío Carrasco durante todos esos años. Por los malos tratos físicos y psicológicos que ha presenciado. Por las palizas, por los insultos, por las humillaciones, por todo el horror que ha visto dentro de esa casa. La denuncia es demoledora. Irma detalla fechas, lugares, hechos concretos. Habla de las zancadillas, de las cachetadas, de los moratones en los ojos de Rocío, de las veces que tuvieron que huir a casa de Rocío Jurado, de los televisores rotos, de las láminas del somier partidas, de la ropa cortada en pedazos, de todo. Y lo hace con el único objetivo de proteger a Rocío y a esos niños. Porque Irma no busca dinero, no quiere fama, no quiere salir en la televisión,
Solo quiere que alguien haga algo, que alguien proteja a esa mujer, que alguien saque a esos niños de ese ambiente, que la justicia actúe, que Fidel Albiac pague por lo que está haciendo. La denuncia recae en el juzgado número 6 de Alcobendas. El mismo juzgado donde años después Rocío denunciaría a Antonio David. Curioso, ¿verdad? Que siempre acudan a los mismos sitios, como si tuvieran allí sus contactos, sus formas de manejar las cosas, sus estrategias bien estudiadas. 14 de noviembre del año 2002. Rocío Carrasco es citada a declarar. Tiene que presentarse ante el juez y contar su versión de los hechos. Explicar si es cierto lo que dice Irma. Confirmar o negar las palizas, los insultos, la violencia, todo. Es su oportunidad de liberarse, de pedir ayuda, de salir de ese infierno, de proteger a sus hijos. ¿Y qué hace Rocío? Lo niega todo. Dice que nada de eso es cierto, que Irma está inventando, que está mintiendo, que nunca ha habido violencia en su casa, que Fidel es un hombre maravilloso, que todo es una campaña orquestada por Antonio David para hacerles daño, que están siendo víctimas de una conspiración, y la denuncia no prospera. No porque no haya indicios, no porque Irma no sea creíble, sino por un defecto de forma en la presentación de la denuncia, un tecnicismo legal que permite que el caso se archive, una cuestión procesal que hace que nunca se investigue realmente lo que pasó. Y Fidel sale indemne, sin cargos, sin juicio, sin consecuencias. Pero hay algo que Rocío no esperaba, que su negación iba a tener testigos, que lo que había dicho bajo juramento iba a quedar registrado para siempre, y que algún día, cuando ella quisiera hacerse la víctima, alguien podría recordar que en el año 2002 negó ser víctima de maltrato, que rechazó la ayuda, que protegió a su maltratador, que eligió a Fidel por encima de sus hijos. Diciembre del año 2002. La revista ¿Qué me dices?, publica una portada explosiva. Han conseguido acceder a la denuncia de Irma y publican todo: los detalles de los malos tratos, los testimonios, los hechos concretos. Es un escándalo mayúsculo. Todas las televisiones hablan del tema. Todas las revistas se hacen eco. Es el tema del momento. Y Rocío Carrasco tiene que dar la cara. Va al programa Día a Día, donde trabaja con María Teresa Campos. Y allí, delante de millones de espectadores, vuelve a negar todo. Dice que Irma miente, que nada de eso es cierto, que Fidel jamás le ha puesto una mano encima, que es todo una invención. Pero añade algo más, algo que va a marcar el resto de la historia. Acusa a Antonio David Flores de haber pagado 1 millón de pesetas a Irma para que denunciara a Fidel. 1 millón de pesetas, 6.000 euros. Esa es la cifra que Rocío lanza al aire, sin pruebas, sin documentos, sin nada que lo respalde, solo su palabra, y la estrategia es perfecta, porque al acusar a Antonio David consigue desviar la atención. Ya no se habla de si Fidel es un maltratador, se habla de si Antonio David pagó a la niñera. Ya no importa la violencia, importa el supuesto complot, y mucha gente se lo cree, porque Rocío es la hija de Rocío Jurado, porque trabaja en televisión, porque tiene el poder mediático de su lado. ¿Y quién es Irma? Una inmigrante paraguaya sin recursos, una empleada del hogar sin voz, alguien a quien es fácil señalar, alguien a quien es fácil desacreditar. Pero Irma sabe la verdad, y Antonio David también. Y años después, cuando Rocío vuelva a acusar a Irma de lo mismo en otro programa, Antonio David lo dejará claro. Nunca le pagó nada. Ni 1 euro, ni 1 céntimo. La acusación es completamente falsa, pero el daño ya está hecho. La semilla de la duda ya está plantada. Y mientras todo esto pasa, Fidel Albiac está estudiando. Está haciendo la carrera de Derecho a distancia. Porque después de ver cómo funcionan los tribunales, después de pasar por varios juicios y perderlos casi todos, ha decidido que necesita formación legal. No para ayudar a la gente, no para hacer justicia, sino para aprender a manipular mejor el sistema, para saber cómo presentar demandas, para conocer los trucos, para poder atacar mejor a sus enemigos. Y lo primero que hace con sus nuevos conocimientos es ir a por Irma. Presenta una querella criminal contra ella, por injurias, por calumnias, por atentar contra su derecho al honor. La acusa de haber difundido información falsa con el objetivo de destruir su imagen. Pide que sea condenada, que pague una indemnización, que se retracte públicamente, que admita que mintió
y presenta la querella exactamente en el mismo sitio donde Irma había presentado su denuncia, en el juzgado de Alcobendas, ese lugar que parece ser el escenario favorito de todos los dramas judiciales de esta familia, como si tuvieran allí sus contactos, sus formas de hacer las cosas, sus estrategias bien aceitadas. Pero esta vez Fidel se equivoca, porque Irma no está sola, tiene un abogado, un buen abogado, alguien que cree en ella, que sabe que dice la verdad y que está dispuesto a defenderla hasta el final. Y tienen pruebas. Tienen la denuncia original con todos los detalles. Tienen testimonios. Tienen documentación. Tienen la verdad de su lado. Llega el juicio. Y las dos partes exponen sus argumentos. Fidel, con todos sus conocimientos legales recién adquiridos, intenta demostrar que Irma mintió, que inventó toda la historia, que fue pagada por Antonio David, que buscaba dinero, que quería fama, que actuó con mala intención. Pero Irma y su abogado demuestran lo contrario. Demuestran que nunca cobró por la entrevista en Que me dices, que nunca recibió dinero de Antonio David, que su testimonio es coherente, que los hechos que describe son creíbles, que tiene testigos que pueden corroborar partes de su historia, que no tiene ningún motivo para inventar algo así. Y el juzgado falla, y falla a favor de Irma. La absuelve de todos los cargos. Determina que no ha cometido ningún delito de injurias ni de calumnias, que su testimonio está protegido por el derecho a la libertad de expresión, que tiene derecho a contar lo que vio, que su narración de los hechos no constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor de Fidel Albiac. Es una derrota humillante para Fidel, después de estudiar derecho, después de preparar cuidadosamente la querella, después de estar convencido de que iba a ganar. Pierde. Y no solo pierde. Pierde con un fallo judicial que viene a decir que el testimonio de Irma es creíble, que tiene visos de realidad, que no es una invención descabellada. Pero Fidel no se rinde, porque los maltratadores nunca se rinden, porque necesitan controlar, necesitan ganar, necesitan destruir a quien se les opone. Así que apela, recurre el fallo en segunda instancia, pide que la audiencia provincial revise el caso, que otro tribunal le dé la razón, que condenen a Irma, y vuelve a perder. La audiencia provincial confirma el fallo de primera instancia, vuelve a absolver a Irma, vuelve a determinar que no ha cometido ningún delito, vuelve a ratificar que su testimonio es válido, que tiene derecho a contar lo que vio, que no ha vulnerado ningún derecho de Fidel. 2 derrotas, 2 juicios perdidos, 2 veces que la justicia le dice que Irma tiene razón. Y entonces Fidel comprende algo. Comprende que si sigue adelante, si agota todas las instancias, va a tener que enfrentarse a algo mucho peor. Va a tener que enfrentarse a los testigos. Porque hasta ese momento, el juicio se ha basado en documentos, en declaraciones, en argumentos legales. Pero si sigue adelante, van a empezar a llamar a testigos. ¿Y quiénes son los testigos principales de esta historia? Rocío Flores y David Flores. Sus propios hijastros, los niños que vivieron en esa casa, que vieron todo lo que vio Irma, que sufrieron ese ambiente de terror. Y para ese momento, año 2003, Rocío Flores ya tiene 8 años, ya puede hablar, ya puede contar. Y si un juez le pregunta bajo juramento qué vio en su casa, qué pasaba cuando Fidel se enfadaba, por qué Irma lo sacaba huyendo en mitad de la noche, va a tener que decir la verdad. Y esa verdad va a hundir a Fidel para siempre. Así que hace lo único que puede hacer. Retira la querella, se bate en retirada, abandona el proceso judicial y dice que lo hace por no seguir dañando a la familia, por no exponer a los niños, por cerrar ese capítulo. Pero la realidad es que huye antes de que sea demasiado tarde. Antes de que Rocío Flores suba a un estrado y cuente toda la verdad. Y con eso queda establecida la cosa juzgada. Esas 2 palabras mágicas que protegen a Irma para siempre. Porque cuando un tribunal se pronuncia sobre un asunto, y ese asunto no se recurre hasta el final, queda establecido que no se puede volver a juzgar, que la decisión judicial es definitiva. Y en este caso, la decisión judicial fue clara. Irma Gómez no cometió ningún delito. Su testimonio es válido. Tiene derecho a contar lo que vio. Y eso significa que Fidel Albiac no puede volver a demandarla. No puede volver a querellarse contra ella. No puede hacer nada para callarla. Porque los tribunales ya dijeron que ella tiene razón.
Ya determinaron que su testimonio es creíble. Ya establecieron que está protegida por la libertad de expresión. Pasan los años. Irma desaparece del mapa mediático. No vuelve a dar entrevistas. No vuelve a hablar del tema. Sigue con su vida. Trabaja. Cuida a otras familias. Intenta olvidar todo lo que vivió en esa casa. Intenta dejar atrás esos 2 años de horror. Intenta no pensar en esos niños que quedaron atrapados en ese infierno. Mientras tanto, Rocío Carrasco y Fidel Albiac siguen construyendo su vida. Se casan, aparecen en televisión, dan entrevistas, montan empresas y, sobre todo, construyen una narrativa. Una narrativa donde ellos son las víctimas, donde Antonio David es el malo, donde todo el sufrimiento viene de él, donde Fidel es el salvador que rescató a Rocío del monstruo. Y durante años funciona. La gente se olvida de Irma, se olvida de la denuncia, se olvida de los juicios que Fidel perdió, se olvida de todo. Porque Rocío y Fidel son expertos en controlar el relato, en aparecer donde conviene, en decir lo que hay que decir, en construir la imagen perfecta, hasta que llega marzo de 2021. Y Telecinco emite el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Un documental donde Rocío Carrasco cuenta su versión de los hechos, donde acusa a Antonio David de haberla maltratado durante años, donde dice que sus hijos están manipulados, donde se hace la víctima absoluta de todo. Y en ese documental aparece Fidel como el héroe, como el hombre perfecto que la salvó, como el marido ejemplar que la ha apoyado en todo, como el único que la ha querido de verdad. Y Rocío llora, y la gente llora con ella, y todo el mundo se cree la historia, porque está bien contada, porque está bien producida, porque tiene todos los elementos de un buen drama televisivo. Pero hay gente que no lo olvida, gente que recuerda lo de Irma, gente que busca las hemerotecas, que encuentra las noticias antiguas, que recupera la denuncia, que recuerda los juicios. Y empiezan a preguntarse, si Fidel es tan perfecto, ¿por qué perdió todos los juicios contra Irma? Si Rocío es tan víctima, ¿por qué negó ser maltratada en el año 2002? Si todo es verdad, ¿por qué hay tantas contradicciones? Y entonces, Rocío vuelve a hablar de Irma en el programa. Vuelve a acusarla de haber cobrado dinero de Antonio David. Vuelve a decir que todo es mentira. Vuelve a intentar desacreditar a la única persona que se atrevió a denunciar lo que pasaba en su casa. Y eso es demasiado para Irma, porque una cosa es guardar silencio cuando nadie habla de ti. Y otra muy distinta es quedarte callada cuando te están difamando en televisión nacional, cuando te están acusando de haber mentido, cuando te están llamando vendida, cuando están destruyendo tu reputación delante de millones de personas. Así que Irma rompe su silencio, da una entrevista, cuenta otra vez su historia, recuerda los hechos, muestra las sentencias que la absolvieron, deja claro que nunca cobró nada, que Antonio David nunca le pagó, que todo lo que contó es verdad, y sobre todo, recuerda que Fidel perdió todos los juicios, que la justicia le dio la razón a ella, que hay cosa juzgada. Y también dice algo más, algo demoledor. Dice que Antonio David es de lo mejor que tienen esos niños, que Rocío no cuenta la verdad, que cuenta medias verdades, que su sufrimiento es real, pero que está equivocada sobre quién se lo causó. Porque el maltratador nunca fue Antonio David. El maltratador siempre fue Fidel. Y hay más, porque Irma también habla del estado de Rocío. Y dice algo que debería hacer reflexionar a todo el mundo. Dice que Rocío no es feliz, que sigue con la misma angustia que tenía hace 25 años, que sigue con esa depresión, con esa ansiedad, que no ha mejorado, que lleva 25 años así. ¿Y qué significa eso? Pues significa que si realmente el problema hubiera sido Antonio David, Rocío debería estar bien ahora. Han pasado 25 años desde que se separaron, 25 años viviendo con Fidel, 25 años alejada de Antonio David. Si él hubiera sido el maltratador, ella debería haberse recuperado, debería ser feliz, debería estar en paz, pero no lo está. Sigue mal, sigue sufriendo, sigue con ansiedad, sigue con depresión. ¿Y por qué? Porque el maltratador sigue en su vida, porque vive con él, porque está casada con él, porque Fidel nunca dejó de ser quien era. Un hombre violento, un hombre controlador, un hombre que la destruye poco a poco
desde hace 25 años. Pero Rocío no puede admitirlo, porque admitirlo significaría reconocer que ha desperdiciado 25 años de su vida, que ha alejado a sus hijos por un hombre que no vale la pena, que eligió mal, que se equivocó, y eso es demasiado doloroso de aceptar. Así que sigue mintiendo, sigue culpando a Antonio David, sigue haciéndose la víctima del hombre equivocado, y Fidel sigue controlando su vida, controlando su dinero, controlando su imagen, controlando su narrativa, controlando todo, porque eso es lo que hacen los maltratadores. No pegan todos los días, no insultan constantemente, pero controlan siempre. Y Rocío está tan atrapada ahora como lo estaba en el año 2000. Y mientras tanto, Irma sigue siendo la única que dijo la verdad, la única que se atrevió a denunciar, la única que puso en riesgo su trabajo, su reputación, su vida para intentar salvar a una mujer y a 2 niños. ¿Y cómo le pagaron? Con mentiras, con acusaciones, con intentos de destruir su credibilidad, con juicios, con intentos de callarla. Pero no pudieron, porque Irma tenía la verdad, y la verdad siempre sale. Quizá tarde, quizá cueste, pero siempre, siempre sale. Y en este caso, salió en las sentencias judiciales, en los fallos que absolvieron a Irma, en los juicios que Fidel perdió, en la cosa juzgada que protege a Irma para siempre. Y ahora tú lo sabes. Sabes que antes de que Rocío acusara a Antonio David, hubo otra persona que denunció maltrato en esa familia. Y esa persona no denunció a Antonio David, denunció a Fidel. Sabes que Rocío negó ser maltratada en el año 2002, que protegió a su maltratador, que eligió a Fidel por encima de la verdad. Sabes que Fidel perdió todos los juicios contra Irma, que la justicia le dio la razón a ella, que no pudo demostrar que ella mentía. Y sabes que todo el documental que nos vendieron es una inversión de la realidad, que cogieron la violencia que Fidel ejercía sobre Rocío y se la endosaron a Antonio David, que construyeron una narrativa falsa, que manipularon a la opinión pública, que engañaron a millones de personas, que montaron el show perfecto. Pero hubo alguien que no se cayó, alguien que dijo la verdad a pesar de las amenazas, alguien que se enfrentó al poder a pesar de las consecuencias, alguien que nunca cobró ni un euro por su testimonio, alguien que solo quería proteger a 2 niños y a una mujer maltratada. Y esa persona es Irma Gómez, una mujer valiente, una mujer honesta, una mujer que los tribunales le dieron la razón, una mujer que Fidel Albiac intentó destruir y no pudo, una mujer que tiene las sentencias que demuestran que dice la verdad, una mujer que debería ser reconocida como lo que es, una heroína que se enfrentó a un maltratador cuando nadie más se atrevía. Y esa es la historia real, la que Telecinco no contó, la que los platós ignoraron, la que los tertulianos olvidaron, la historia de cómo una niñera paraguaya destapó la verdad sobre Fidel Albiac, y de cómo esa verdad quedó enterrada durante 25 años bajo toneladas de mentiras, manipulación y poder mediático. Pero ya no más, porque ahora lo sabes, ahora conoces la verdad, ahora entiendes por qué Rocío Flores no habla con su madre, ahora comprendes por qué hay tanta gente que no se creyó el documental, ahora ves claro quién es realmente Fidel Albiac, un maltratador que perdió todos los juicios, un hombre que estudió Derecho para atacar mejor a sus enemigos, un controlador que lleva 25 años manipulando la vida de Rocío Carrasco. Y ahora entiendes por qué Irma Gómez es importante, por qué su testimonio importa, por qué las sentencias que la absolvieron son fundamentales, porque demuestran que todo lo que nos contaron era mentira, que la verdadera víctima era Rocío, pero el verdadero maltratador era Fidel, y que Antonio David siempre fue el padre que intentaba proteger a sus hijos de un hombre peligroso. Esa es la verdad, la única verdad, la que está escrita en documentos judiciales, la que ningún documental puede borrar, la que Irma Gómez contó desde el principio, y por la que nunca, jamás, cobró ni un solo euro, porque su objetivo nunca fue el dinero, fue la justicia, fue proteger a 2 niños inocentes, fue hacer lo correcto. Y aunque la justicia no actuó como debería en su momento, aunque Rocío negó la violencia, aunque Fidel salió indemne, aunque los niños siguieron viviendo en ese infierno, al menos quedó el testimonio. Quedaron las sentencias.
quedó la verdad documentada para siempre. Y 25 años después, esa verdad sigue ahí, intacta, inalterable, protegida por la cosa juzgada, esperando a que alguien la rescate del olvido, esperando a que alguien la cuente, esperando a que se haga justicia de verdad. Y hoy se ha contado. Hoy se ha hecho justicia. Justicia para Irma, que fue difamada. Justicia para esos niños que crecieron en el terror. Justicia para todos los que siempre supieron que algo no cuadraba en la historia oficial. Y sobre todo, justicia para la verdad. Esa verdad que Fidel Albiac intentó callar durante 25 años. Y que hoy, por fin, ha salido a la luz.